Todavía no entendieron cuál es el límite. Para nosotras está claro. Tomando un trago en la Oscuridad absoluta. No siento las piernas, ni los brazos. Negro, como una fosa profunda. Miedo, pánico. No siento mi cuerpo. Lluvia. Se escucha que cae la lluvia. No puedo moverme. Trato de agudizar los sentidos. ¿Frío o calor? No puedo saberlo. Lo negruzco es abrumador. No logro captar otro sonido que no sea el aguacero intenso que cae constante allá afuera. Trato de contraer los músculos, de moverme. No puedo. Todo intento es inútil. ¿Dónde estoy? En un lugar lluvioso. Eso es seguro. Pero no me consuela. Una gotera. En algún rincón cae una gotera. Tac, tac, tac. Rebotan las gotas, en lo que puede ser un balde improvisado. Desesperación. No hay luz. No sé dónde estoy, ni qué hago aquí. Mi cabeza se llena de recuerdos y sueños de un tiempo lejano. Así parte este cuento que se llama Los Habitantes, que es de este libro de la autora que están acá, del lado A del cassette. Es el último cuento de Los Habitantes del lado A del cassette que se llama Canciones Diabólicas, que lo escribió la autora que está acá, Connie Tapia Monroy, escritora, editora en Astartea. Tiene publicado Viviendo entre Sarraceno en el 2018, Canciones Diabólicas en el 2021, y vienen cositas por publicar. Aparte, está publicada en diversas antologías, tanto en Chile como en Latinoamérica, como en países como Perú, México, y ganó la beca de creación literaria del Fondo del Libro en el 2018 y en el 2022. Así que, como diría ese de Doña Florinda, el placer es mío, pase usted después de usted. Vamos por una tacita de café. Y oye, bienvenida, Connie, ¿cómo estás? Qué placer tenerte acá en las entrevistas. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, quizás, no sé, en el horario que aparezca esta entrevista. Primero que todo, darte las gracias por la invitación, por brindar este espacio a escritoras eh, y poder conversar sobre literatura. Lo encuentro maravilloso, así que muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar y también por hacerme llegar este libro, que es un género totalmente desconocido para mí. Si bien ya la Eva nos hizo una clase de ciencia ficción, este es de terror. Y nada, quiero que me cuentes sobre tus procesos creativos, cómo llegaste a la literatura, porque la Eva decía que había harto terror en Chile, que hay harto y es súper desconocido. Sí, es súper desconocido. La verdad es que, bueno, yo partí, la verdad, escribiendo desde muy chica, pero yo no podía decir como que en esa época yo dijera, soy escritora o me reconozco escritora. De hecho, ahora me impresiona y me emociona también a la vez mucho cuando yo voy a los colegios y hay chicas como de 12, 13, 14 años que ya dicen, no, yo soy escritora, y como que ahora está ese sentimiento de poder expresar ya más libremente como este gusto como con la literatura. En mi caso, no, pues yo partí escribiendo a los 12 años, más o menos. En ese tiempo estaba mucho en los grupos de teatro, eh, tenía un grupo de teatro, participaba ahí como en dos agrupaciones, escribía guiones, escribía poesía, pero en ningún momento así como reconocido como de, yo soy escritora o como en algún momento esto se va a publicar. Y así se pasó mi vida mucho tiempo. Yo entré a estudiar ingeniería civil y geografía en USACH y entre medio yo fui escribiendo mis cosas. Y claro, creo que en el año 2003, 2002, no sé, 2003 puede haber sido, un hermano mío me dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Están publicando cosas en España como en antologías poéticas y qué sé yo. Me dijo, y me tomé la libertad de postular un poema tuyo. Entonces él postuló el poema y quedó en esa antología que se llamaba Rayo de Esperanza, que nada que ver como con lo que yo escribía. La verdad es que yo escribía poesía súper oscura y quedó, y yo creo que fue como la primera así como publicación. Y dentro de esa publicación conocí varios escritores,
me hice muy amiga de un escritor de España y un escritor que era argentino, pero vivía en Nueva York. Y ellos me enseñaron a ocupar esto como los bloggers. Y en esa época el blog no era como ahora, súper fácil publicar ahora un blog. En ese tiempo tú tenías que hacer como una programación HTML casi para poder publicar y poner una foto, lo que sea. Y abrí el blog y empecé a publicar cosas ahí. Y yo creo que ahí vendría siendo como, entre comillas, el arranque como más profundo. Anteriormente a eso estuve haciendo cosas en la universidad, como fanzines, estuve en talleres como de autoedición y cosas así, pero claro, siempre como con esto metido en la cabeza de que es que tú estás estudiando ingeniería, y como que hace un ingeniero publicando poemas. O en la misma universidad se daba esa diferencia. Yo, por ejemplo, iba a un recital poético a humanidades, donde estaban todos los chicos de filosofía, no sé, Historia. psicología, castellano en esa época, Mm. historia. Entonces tú llegabas y así como, no, pero si tú eres, ¿qué están haciendo los ingenieros aquí? Váyanse. Entonces caché que existía mucha como discriminación también porque era como, no, los ingenieros no escriben, váyanse de aquí. Así como si quieren se pueden quedar a escuchar, pero no a leer. Así como, eh, entonces existía también eso. Entonces como que en ningún momento existía una valoración como de esta mismo en sí. Yo creo que fue como en el primer poemario que yo publiqué, que fue Agonía Profana en el 2004, que fue justamente a raíz de este blog y de este proceso que te contaba, cuando aparece como mi primera publicación así ya como de poesía, y ahí yo recién creo que pude decir, ya, sí, escribo. Pero después de muchos años. Y con respecto a los procesos como creativos, bueno, justamente yo creo que pasa que eh, yo como que urdo una idea y siento que es como un gusano que me va comiendo la cabeza. Entonces está como ese gusano ahí mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, y como que lo mastico, lo mastico, lo mastico, y claro, algunos pensarán que en ese momento yo no hago nada, porque como que me puedo sentar así en el vacío mismo y pensarlo, pero ya después cuando siento de que ese gusano se va a transformar en mariposa, por darle un concepto metafórico, es cuando ahí recién me siento a escribir y escribo la historia. Y ahí yo siento que me sale, entre comillas, el primer borrador, y bueno, ahí después viene todo lo que implica escribir. No Oye, sé si te y respondí. el ingreso, sí, el ingreso al género ya de ciencia ficción y terror, leía ahí como Lovecraft, como lo típico, o cómo, ¿por qué te llamó la atención ese género? Mira, yo creo que mm, no sé si pasa ahora con otros escritores o qué sé yo, que ellos dicen, ah, yo voy a ser escritor de terror y se sientan a escribir cosas de terror. No, no sé si es así. Porque en mi caso como que yo siento que me sale muy natural. A mí me gustan las historias de terror. De chica, o sea, para mí mi primer libro amado de la vida fue El Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Yo me aprendí los poemas y sonetos de ese libro y las leyendas así como de memoria. Y después me gustaba mucho rebuscar las leyendas chilenas, o sea, enamoradísima de todas de todas las mitos y leyendas del sur. Eh, Leía mucho era como una revista chiquitita, que lo he contado siempre, que la regalaban en la Shell cuando tú ibas a cargar combustible, y te regalaban como una revista que salían hartas cosas, pero dentro de eso había un apartado que era historias de camioneros, Ya. pero eran historias de terror porque eran camioneros que iban por la carretera, que se encontraban fantasmas o tipos que le hacían dedo y se subían a estos camiones y después miraban y no había nadie. ¿Cachai? Tipo la rubia de Kennedy. Claro, sí, como la rubia de Kennedy. O como acá en Arica tenemos una que se llama La novia de Zapa. Bueno, la novia de Zapa es como que todas las novias están en toda Latinoamérica, ¿no? Las mujeres blancas, estas damas blancas, están en toda Latinoamérica de distintas formas, o de distintas novias, distintas. eh, y a mí eso me fascinaba sentarme así como en el fogón y escuchar así como en el fogón familiar, pues, como, y fogón, fogón, porque yo me crecí en el sur de Chile, en Arauco. eh, Ahí yo vacacionaba todo el verano, y mi papá le gustaba pescar mucho. Mi papá le gustaba y él veía el calendario como de la luna, no sé, algo así, veían como un calendario, como cuáles eran los mejores periodos de pesca. Y había periodos de pesca que eran de la noche. Entonces nosotros íbamos, prendíamos fogata, nos sentábamos ahí con un termo, calentábamos agua. Mi papá
pescábamos, a veces nos teníamos que abrigar mucho porque eran noches muy heladas. Y en esos fogones que hacíamos, había muchas historias de leyendas, de mitos, de historias inventadas. Y siempre que llegaba alguien nuevo, aportaba con algo nuevo. Entonces para mí era una fascinación. O sea, como que yo lo miraba así como con ojos brillantes, así. Entonces, claro, cuando yo me siento a escribir, no es que yo diga, voy a escribir algo de terror, sino que la idea de por sí ya nace desde este mismo gusano que es como un monstruo que muta nomás. Pues, entonces, y yo no siento que para mí sea como forzado, ¿cachai? Así como también yo escribo otras cosas, pues igual escribo cosas, el mismo Viviendo entre Sarracenos, siento que como que tiene un concepto muy de amor, muy de romanticismo, Mm. eh, pero claro, yo caigo en lo oscuro también ahí, eh, y claro, no es así como, voy a escribirlo de esta forma porque tienen que haber cadáveres o tienen que haber tiene que haber oscuridades. No, pues no lo pienso de esa forma. Simplemente yo digo, este concepto es así, porque yo lo visualizo así y porque lo veo así. Entonces como que no lo, siento que el género de terror me elige a mí. En algún momento yo no decía, soy escritora de terror. Me acuerdo que hubo una compañera del Círculo Literario de Maipú, que es la Patricia Franco, que me dice, Connie, ¿tú nunca has considerado que tú escribes terror y ciencia ficción o fantástica? Así como que tú eres de ese género. Yo la quedo mirando y digo, como, sí, quizás, no sé, pero ya claro, yo después me siento, después de lo que me dijo ella, que fue como una apertura de ojos, y eso fue como en el 2008, cuando yo ya había sacado Nia Profana y estaba sacando Sarracenos, porque Sarracenos primero nace en el 2008 y después publicamos de nuevo Sarracenos 10 años después. Yo me siento y digo, oye, me pongo a mirar mis lecturas, y claro, en mi lectura estaba Úrsula K. Le Guin, eh, había leído mucha ucronía, ¿cachai? En mucho 1984, todo, ciencia ficción para mí era así como Dune, yo fanática de Dune, Tolkien, ¿cachai? Yo decía, chuta, en realidad mi biblioteca está llena de cosas de Lovecraft, de Edgar Allan Poe, de los poetas malditos, todo eso. Yo decía, bueno, en realidad parece que sí, parece que sí soy eso. Parece que Pero esa es mi como familia. que parece que esa es mi familia, parece que para allá me tengo que identificar. Pero antes de todo eso, yo siento que soy narradora que me gusta escribir y claro, yo digo, bueno, que los expertos califiquen esto o que ellos lo metan así como en un... Pero claro, me fascina, y lo que más me gusta es la ciencia ficción y el terror, entonces, pero es porque me llena, porque como que yo siento que leo un texto y es como que, guau, como que yo siento que vivo con eso. Qué buena. Así que yo Oye, siento y disculpa, el Canciones Diabólicas, ¿cómo se te ocurrió bueno, Canciones Diabólicas son 14 relatos que está hecho como un cassette. Tiene un lado A, un lado B, 7 relatos en el lado A, 7 relatos en el lado B y tiene un bonus track. Entonces, ¿cómo se te ocurrió la idea de hacer como un libro cassette? Y por dentro tiene... eso, ay, mira, iba a mostrar lo mismo, me encanta. Tiene harta gráfica, a mí me gustan estas cosas así. De hecho, cuando chica con mis primos íbamos como a aprender vela frente a los espejos para que se nos apareciera el diablo. Entonces, como que a mí estas cosas no me dan miedo, me gustan, ¿caché? Me llaman la atención. Eh, ¿Cómo se te ocurrió la idea de esta en particular de canciones diabólicas y de por qué ponerle canciones diabólicas? Escucha, eso no sé si es muy romántico la verdad el concepto. Yo Yo primero pensé en que no tenía ningún libro publicado mío con relatos de terror. Eso fue lo primero que pensé. Y claro, porque había sacado Agonía Profana en el 2004, muchos años. Después, como te digo, saqué Viviendo entre Sarracenos, que está aquí, eh, en el 2008, y después publicamos esta versión 10 años después. Y de verdad que como que yo sentía que mi vida se iba siendo editora. Era como que yo trabajaba mucho en la edición de otros libros, como con otros autores y todo, y yo decía, ay, mío, no tengo nada, no sé qué pasa, está como ahí, ¿cachai? Eso me pasó. Entonces, como claro, no tenía las lucas
Oye, estoy en secreta por si acaso ahí, sí. Lo más seguro es que los chiquillos están como en este break de ir a tomar agua y cosas. Nos pilló justo. Y bueno, entonces yo dije, no tengo nada mío, pero tampoco tengo las lucas para sacarlo y tampoco no sé si alguien va a querer publicar lo que yo escribo, eh, porque ya me había pasado que pasé por Viviendo entre Sarracenos, que nadie quería hacerle el prólogo y bueno, hubieron poetas por ahí que me dijeron, no, yo te hago el prólogo y ahí lo tuvieron y nunca me lo entregaron. ¿Cachai? Entonces, claro, pasó que Verónica Torokawa, que es la artista visual de esto, agarró mi libro y me dijo, sabes que me encantó tu libro, yo le hago la portada, me lo regaló en el fondo este dibujo. Y este es el concepto que yo tomo para después, porque ella es la diosa Astartea. Entonces tomo de hecho le dije a la Verónica Torokawa, voy a quitarte este concepto, le dije yo, lo voy a hacer, me lo voy a apropiar, porque después Canciones Diabólicas también aparece con Ah, la mujer con cachos, ¿verdad? Y después la editorial que es Astartea, que también tiene sus cachos. Entonces, eh, bueno, como ya había, y después tuve que conocer a Maru Delgado, que es la que hizo el prólogo, y dijo, yo te hago el prólogo, amiga, me dijo, o sea, ¿qué onda que este libro esté muerto tantos años porque nadie lo quiere prologar? Entonces fue como una lucha y eso. Entonces, cuando me pasó con este libro, yo dije, bueno, voy a postular un fondo del libro, y postulé el fondo del libro, pero con otro concepto, se llamaba Cicatriz y otros relatos. No sé por qué me gustaba mucho el cuento Cicatriz, que es el que aparece acá en el lado B, en ujú. el cuento 4, como que yo le tenía mucho cariño a ese texto. Entonces dijimos, ya, Cicatriz y otro relato, y lo postulé, y no quedó. Entonces dije, cuando vinieron las postulaciones al siguiente año, yo me puse a pensar en el concepto, porque este libro es parte del fondo de los libros del 2020, pero claro, lo postulé en el 2019, eh, después de un rechazo en el 2018. Entonces yo le di vuelta y empecé a pensar en qué concepto podría ser, y me puse a leer y releer los cuentos que tenía compilados, y me di cuenta de que hay una línea vertebral ahí que tiene que ver con la música. Sí, Todos los relatos están asociados con las canciones, o el personaje está viviendo como una música de fondo, o la está pensando en su cabeza, o la escena está asociada con una canción. Entonces de ahí aparece el concepto canciones diabólicas. Y y no ahí de empezó cualquier la... canción tampoco, o sea, no de Britney, como No, son sí, bandas, son ya, bueno, bandas, bandas no oscuras. todas, pero la mayoría. Y claro, habían como canciones que ya estaban dentro del mismo concepto del cuento, entonces no tuve que buscar una canción aparte. Y habían otros cuentos que no tenían canciones asociadas, entonces tuve que empezar a escuchar música y a mirar y a ver eh, cuál era. Igual me pasó algo súper heavy, que fue algo que lo pensé mucho después, cuando ya el libro estaba publicado y todos me empezaron a hacer entrevistas con respecto al libro, y que fue que por qué no habían canciones de mujeres, de grupos femeninos, que por qué todas las canciones son hombres. Yo le decía, oye, que es heavy no darte cuenta, que es heavy no darte cuenta que está tan normalizado eso, de no darte cuenta de que de verdad sí, pues hay bandas como Nervosa, por ejemplo. Yo después pensaba, O yo decía, oye, Gathering, Nervosa, Nightwish, de que Gato, tienen mujeres. Nightwish, exacto. O sea, yo de verdad pensaba, yo decía, bueno, tengo amigas de una banda de metal en México que se llaman Gilgamesh, son todas mujeres, son geniales ellas, de metal. Y yo decía, hay montones, y yo no las miré. Entonces yo digo que heavy el sistema, porque yo igual me hago una autoculpa de no haberlo pensado, pero fue tan natural en el fondo esta búsqueda que, claro, tan normalizada esta búsqueda claro, si alguien no me lo dice en una entrevista, yo de verdad como que hasta el día de hoy quizás no lo hubiese pensado, ¿cachai? Entonces, claro, heavy eso, pero bueno,
así fue el proceso más o menos de Canciones Diabólicas, fue así como de muchos intentos de que me lo financiaran y cuando yo dije, no, es que tengo que entregar un concepto distinto, algo diferente, y ahí fue cuando dije, ya, Canciones Diabólicas, concepto tape o vinilo, ¿cachai? Así como con estas canciones, la O A, la O B, y ahí pasó, decía, porque finalmente tiene que tener un concepto, ¿no? No es solo una compilación de cuentos míos antiguos y nuevos, sino que tenía que tener así como un concepto. Sí, es bueno. Yo me entretuve harto leyéndolo, la verdad. Como, ¿para qué edad es? ¿No sale? Yo le Quizás como... puse aquí un parental advisory de como, sí, como contenido explícito, Yeah. justamente como advirtiendo que el contenido que tiene el libro no es como para niños. Eh, Yo diría que de 16 para arriba, por ahí. sí, mira, algunos me han dicho de que si son niños lectores, en el sentido de que han leído ya Lovecraft o Edgar Allan Poe, o han leído Mary Shelley, por ejemplo, no sé, que seguro que ellos podrían leer este libro de ahí para arriba. Eh, pero si son chicos que jamás han leído nada, quizás a lo mejor podría ser como con un contenido muy violento. Eh, porque pasa al final también de que cuando tú escribes mucha violencia, también uno termina como no sintiendo mucha Empatía. como empatía o poniéndole como mucho stop a eso. Y yo como trabajo con niños, ahora he tratado como de poner un poco más de como antenitas como con respecto a estas cosas, porque, o sea, no es que yo vaya a dejar de escribir esto, ¿no? Pero sí a poner ahí una Sí, advertencia de que no es para menores de edad o por lo menos con criterios formados. bacán, igual que tenga eso. Oye, ahora vamos a hacer la segunda parte, que es la llama, not drama, que es esta baraja de ¿Ya? naipes con preguntas random. Acá tengo la pregunta que dejó una escritora, tú también tienes que dejar una pregunta, y quiero saber si quieres partir o terminar con esta pregunta. De yo hacer la pregunta, dices tú. De responder esta pregunta. No, vamos, vamos, Ya, la escritora es respondemos la pregunta. Silvia Martínez y ella pregunta, ¿qué sería lo más satisfactorio que te podría pasar como escritora? Yo creo que lo más satisfactorio, o sea, pueden ser varias cosas, no lo más, pueden ser dos cosas distintas. Sí, además que sí. Eh, sí, pues porque está como este sueño, por ejemplo, como de, no sé, ganarte un premio literario, ser El publicada, reconocimiento. claro, ese reconocimiento de ser publicado en una editorial consagrada, eh, qué sé yo, no sé, como que tuviera más visibilidad tu trabajo. eh, Eso como para mí sería como bacán, pero bueno, para ganar concursos hay que participar y esas cosas. Y yo la verdad es que nunca he participado en ningún concurso literario, así que, excepto la beca. Así que bueno, para poder cumplir ese sueño yo creo que tendría que ponerme a trabajar en eso como para poder lograrlo. Eh, y por otro lado, siento que satisfactorio es cuando yo trabajo mucho con talleres literarios. eh, Dentro de uno de ellos trabajo en la cárcel, por ejemplo. Trabajo con internas e internos, trabajo talleres literarios con ellos. Y me ha pasado que después de un tiempo ellos salen en libertad y me los encuentro en la calle o en algún otro lado. Y, y por ejemplo, hace poco ocurrió algo muy, muy, muy bonito, que me encontré con una chica que cuando me vio me dice, profe, qué rico verla. Me dijo, ¿sabe qué? Justo estaba hablando de usted con mi amiga y me presenta a su amiga con la que estaba. Y de su chaqueta ella saca un fanzine que habíamos hecho en un taller literario. Entonces me dice, gracias a este fanzine, me dice, yo concentré toda mi energía para que mi vida cambiara y para, bueno, primero salir en libertad, ya no reincidir, o sea, muchas cosas que estaban ahí asociadas como en este fanzine. Y me decía, y esto ha sido para mí como su amuleto. Entonces, esas cosas dan mucha satisfacción, porque es como que a veces uno no dimensiona lo que uno entrega a través de un taller literario, pero en este caso fue un cambio de paradigma. Y poder conseguir un cambio de paradigma en alguien, ya sea a través de un cuento que escribiste o ya sea entregándole un conocimiento a alguien, yo creo que eso es impagable. Entonces,
Pero eso es como, que tiene que ver más como con el alma y el otro tiene que ver con la ambición. Y ahí estaría como el equilibrio. Está bien. Oye, voy a Creo que esa revolver regla las trabaja. cartas, tú me dices stop y sacamos las preguntas, ¿ya? Uy, está como- Mira, stop, a ver. stop, stop. Dice, ¿alguna paradoja de ti? Alguna paradoja de mí. Que me gusta el metal, pero sin embargo, cuando estoy haciendo otra cosa, me pongo a cantar Mon Laferte. Ya, pero no está tan alejado tampoco, igual está bien. No, pero es que todos pensarán que yo escucho solo rock, así, como que estoy todo el día, y no, yo de repente me pongo No, a pues cantar así tiene que canciones haber un románticas. equilibrio. Y Oye, es la mira, parada. justo salió esta. ¿Miedo o fobia? Eh, yo creo que miedo, más que fobias, ¿Sí? pero miedo en qué sentido, pues miedos míos o miedos relacionados con la literatura, porque, claro, Si eres el una terror en persona sí más, es, más de miedo, de que todo te da miedo o que todo te da fobia. no, a mí no, no todo me da miedo, de hecho yo creo que si lo veo como en este concepto súper fantástico como de las cosas, yo siempre me veo como un caballero, una dama, con una espada en la espalda, así, como que en cualquier momento sí, voy como súper empoderada y como que si alguien me hace algo, es como que saco la espada y ¡pua! Así ya, parto de la mitad. Eh, entonces como que no me considero como que ande con miedo en sí en la vida, pero una vez que nació mi hijo, siento de que sí hay un miedo constante que tiene que ver con la muerte, porque yo siempre digo, soy yo y mi hijo y nadie más. Entonces digo, mi hijo tiene apenas 10 años, entonces digo, mientras él no tenga herramientas para vivir por sí solo, estar solo en la vida, como que siento que no me puede pasar nada a mí. Entonces, y ahí nace un miedo, que es un miedo que está ahí, po, Sí, y yo nunca el lo había miedo sentido, mamífero. porque el miedo mamífero, sí, todo el rato, porque antes, como te digo, no, era así como, yo voy a ir con la espada y yo sé que tengo mi espada y como que saco la espada y nada me da miedo, así, no sé, si hay que aplastar a alguien así, lo pisa y nomás. Oye, Pero otra pregunta, ¿qué libro no volverías a leer? Ya sea porque te cargó, porque, no sé, sufriste mucho, por distintas razones. chuta, qué libro no volvería a leer. Es que ya ni me acuerdo ni del nombre, lo borré así como de mi cabeza, eh, porque tenía que hacer una presentación de ese libro. ¿Ya? Más encima. ¿Eso fue como en la Y fue universidad como que, o cómo? ¿En el colegio? ¿En qué? no, no, así ahora yo como escritora, editora, me Ah, ya, invitaron de ya. otra editorial y me dijeron, oye, ¿puedes hacer la presentación de este libro, por favor? Y yo Ah, era de poesía. Yo dije, ya, yo lo presento. Y lo leí el libro y era como, ya. Innombrable lo vamos a dejar. sí, fue como que chuta. De verdad que no me acuerdo de hecho cómo se llama el libro, me acuerdo del autor, pero creo que no lo vamos a decir. Pero, pero yo ese libro no lo volvería a leer, de hecho, eh, está ahí para los asados, para cuando se falte papel, lo vamos a sacar y lo vamos a quemar ahí en la hoguera. Bacán. Oye, ¿y qué pregunta le quieres dejar a la llamita? A la llamita, a la que, para la siguiente entrevistada. Sí. Eh, pucha, a mí me gusta mucho este concepto de mirarse en el espejo. Entonces creo que la pregunta sería que ¿cómo sería ¿Mm? tu alter ego al mirarte en el espejo? Sí, ¿qué características tendría así como unas características de personaje? ¿Cómo sería ese personaje? ¿Cómo vestiría físicamente? ¿Cómo sería? Está buena la pregunta, me gusta. Oye, y para finalizar,
yo a todos le hago la misma pregunta, pero a ti te voy a hacer otra pregunta porque tú das talleres. Generalmente yo les pregunto qué están leyendo, los referentes, etcétera, pero en este caso quiero que la última pregunta sea como de tú como persona que hace talleres, qué consejos, tips, etcétera, das a personas que toman talleres o que están recién ingresando a la escritura del cómo estructurar un texto, de dónde sacar ideas, qué hacer cuando tienen los bloqueos literarios, eso, como expláyate por ahí. Ay, es que mira, yo creo que hay dos consejos ahí. Primero al que toma el taller y al que dicta el taller. Ya, Siento que el que toma el taller, el consejo es que te tiene que apasionar lo que estás enseñando, porque cuando ya esa pasión como que se va, es que cómo le transmites una gana de escribir a alguien que está recién partiendo si tú no tienes esa pasión. Entonces creo que el tallerista, o sea, o el que dicta el taller, de verdad, que los temas que tiene que escoger para poder dictar el taller le tienen que apasionar, le tienen que gustar, no como guiándose de una pauta, de repente esas ya no funcionan, si es que a ti no te moviliza, porque si en este caso el alumno o el que está aprendiendo no ve que a ti te moviliza eso, a él tampoco lo va a movilizar, entonces parte como de ahí la estructura, siento yo. Y por otro lado está el tallerista que quiere recién aprender a escribir o está aprendiendo a escribir. Eh, yo siento que siempre hay que hacer el ejercicio diario de todos los días, obligarte a escribir algo, aunque sean unas 100 palabras. 100 palabras diarias y leer por lo menos unos 10 minutos al día. Estoy diciendo cuando tú partes. Ya después como que esto se hace una adicción y tú ya terminas escribiendo 500 palabras. O sea, hay gente que escribe mucho, mucho, y que lee mucho también. Pero eso va a depender como del hambre literario que tú tengas, entonces, pero tienes que partir como con estas dosis chiquititas, como cuando empezáis a hacer ejercicio. 100 palabras todos los días, eh, 10 minutos de lectura todos los días, y ya después como que se te vuelve un vicio, entonces vaya a empezar a escribir más, vaya a empezar a leer más, y ya tu cuerpo se empieza también a acostumbrar y empieza a exigir más, porque sientes que ya es muy poco. Entonces yo creo que eso, leer, escribir todos los días, aunque sea así como nada, y si estáis con ese bloqueo literario, bueno, como lo que hacía Ray Bradbury, por ahí el arte de escribir, no sé, bueno, es un libro que en algún momento yo leí cuando estaba en como toda esta experimentación, y yo encontraba muy entretenido que él, por ejemplo, se sentaba debajo de la escalera y bueno, esta típica pregunta, ¿qué está al final de la escalera? O ¿qué está debajo de mi asiento? O qué puede estar pasando detrás de la puerta, como ese tipo de preguntas. Y bueno, contestar esas cosas siento que es interesante. Cuando estás en bloqueo literario, tirar lluvia de palabras, no sé, pues, o ir mirando alrededor y nombrar colores, palabras o los objetos y describiéndolos. Y en base a eso tú se te suelta y ya las 100 palabras diarias que tenía que escribir aparecen. Porque finalmente es como un ejercicio, pues eso como de la inspiración, así, oh, me tengo que sentir inspirado para escribir. Siento que sí es válido, obvio, porque tú no lo escribes con más pasión, pero uno tiene que ejercitar porque somos artesanos al final, somos como artesanos de la literatura. Entonces, así como los artesanos están todos los días en su oficio para perfeccionarse y todo, un escritor lo mismo, tiene que estar ahí como en la rueda, ¿sí? O si no, ahí tus textos para quedar, así como, no sé cómo decir. Oye, y al final igual te la voy a hacer. ¿Qué estás leyendo últimamente y qué le estáis pidiendo a la literatura en cuanto a, no sé, aprender, a que te emocione, a que te dé miedo, a eso? ¿Qué libro estáis leyendo? Por ejemplo, ¿cuál fue el último que terminaste? El último que leí fue El fin de la infancia de Arthur C. Clarke, porque también llevo un club de lectura. Entonces, este club de lectura todos los meses leemos un libro. Entonces, claro, terminé de leer El fin de la infancia de Arthur C. Clarke hace poquito. Eh, Partí leyendo un libro que es de Juan Calamares, un escritor chileno que se llama Moloch, que te decía yo que me gusta mucho el Splatterpunk, entonces como me gusta mucho el Splatterpunk, bueno, tuve la fortuna que Juan Calamares me mandó ese libro para leerlo, así que o sea, hace poquito empecé a leer Moloch, de Juan Calamares. En eso estoy. Y bueno, y en la segunda lectura del club de lectura, pero
todavía no la comienzo, debo comenzar, así que no la vamos a tomar como que es lo último que estoy leyendo, porque todavía no he leído ni una página de eso. Oye, y en cuanto a la literatura, ¿qué le estáis pidiendo? Que te entretenga, que te dé nuevas ideas, como, no sé, que te acompañe. Pucha, yo la verdad es que últimamente leo todo lo que se me pasa por delante nomás, pues, me llega un libro y lo leo, eh, no sé, o en este caso el club de lectura, que yo sé que lo tengo que leer sí o sí, porque es algo que es como un compromiso, pero también, no sé, como que siento que he leído más cosas de autores que no han sido publicados que cosas de cosas publicadas, porque por ejemplo nosotros mismos en Astartea estamos con una convocatoria de mujeres en la ciencia ficción, tenemos que entregar los resultados ya luego de esa convocatoria. Entonces, por ejemplo, claro, pasé el proceso de leer los cuentos que llegaron, eh, que Y son como hartos, editora, ¿qué entonces estabas como que exigiendo? ¿Como algo nuevo? ¿Como qué? no, mira, como editora, por lo menos en mi caso, porque somos tres los que seleccionamos esos textos, que está la Albi y está el Daniel, entre los tres después nos reunimos y seleccionamos. Pero en mi caso, yo, primero que esté bien escrita la historia, que tenga el clímax, que tenga nodos, que tenga como cosas así, y que la idea sea entretenida y que yo sienta que a mí me provocó como esa fascinación de que, ¡guau, qué buena! Así como no sé, como Ya, esa fascinación, pues como que yo no pienso si es el cuento, ese cuento va a estar bueno porque le va a gustar al resto, o esta autora, porque algunos hacen selecciones así también, como esta autora va a vender, entonces la voy a poner, y no, pues, no, yo por lo menos para mí siento que lo tengo que leer y si me provoca este como ese clic así, yo digo, ya, este tiene que ir, independiente de si hay que editarlo mucho, independiente, porque hay textos que están muy bien escritos, pero tienen tanta técnica que es como los Dream Theater. Po. A mí me encanta el theater, pero a veces son muy técnicos, y mucha que la guitarrita, que la cuestión, que no sé qué, y es como que ya, y el alma de eso, ¿dónde está? El alma de eso lo encontráis, no sé, por el otras bandas más tracheras, por ejemplo. Entonces, me pasa eso, como que siento que tiene que tener alma ese texto. sí, hay que escribir con Entonces, el claro, cuerpo. sí, po, y llegan libros po, a la editorial para ser evaluados, entonces como que he leído también harto como esos como libros que llegan, entonces a veces se me queda atrás leer libros, los clásicos, o leer otras cosas. Entonces me pasa eso, que a veces me consume también que llegan manuscritos y uno así como, alguien tiene que leer eso. Oye, te quiero agradecer que hayas aceptado la invitación. También te quiero contar que estoy aquí promocionando Dictionary, que es el emprendimiento de una amiga, una página web para que uno se cree su propio diccionario. ¿Ya? Va a estar abajo en la entrevista el link, que es dictionary.com, y ahí uno va creando, bueno, en realidad no es que vaya creando palabras, sino que a palabras tú les vas creando nuevos conceptos y te vas haciendo un diccionario propio. Que te invito ahí a hacerte un diccionario propio. Yo me propuse de todos los días subir una palabra, a ver si me funciona. Así Está bueno el que desafío. sí, sí, me di para obligarme a escribir. De hecho, me Hoy, hiciste recordar mucho de una dinámica que hace una chica que se llama Mirza Mendoza, que ella es una escritora de terror peruana, que ella pone todos los días una palabra y siempre dice, ¿qué significa tal palabra? Pone una palabra X y dice, solo respuestas incorrectas. Y es muy chistoso porque mucha gente le comenta muchas cosas obviamente incorrectas y salen cosas muy entretenidas. Y me acordé de eso. Está bueno ahí tener su palabra diaria para ir ampliando el vocabulario también. Súper interesante. sí, oye, eso, muchas gracias por participar. Lean el libro, también busquen en el Instagram estas tareas. Las tareas se llama, ¿cierto? Hasta Artea. Astartea. Astartea, la editorial. Tienen varias cosas. ¿Tienes algo por ahí o no de ¿Hasta Artea? Astartea? ¿Mm?
Tengo Carnívoras, que es relatos zombies escrito por mujeres chilenas. Chiquillos que nos busquen en la Filsa. Cuando partan las Filsa ahí va a estar TEA y van a poder conseguir Carnívoras. Y mira, te iba a aportar este proyecto que es un proyecto chiquitito. Este proyecto no se vende, que se llama Carto Creativo, en realidad se regala. Es como son relatos de colegios. Y lo interesante de este libro, perdón, está muy- es que tiene como un espacio para rayar. Ahí. Ya. Sí, hora de escribir. Son como retos creativos. Esto también se va a cartea bajo un proyecto que se llama Carto Creativo. Así que nada, si te interesa yo te lo puedo mandar, tengo copias, porque es un proyecto financiado por el Fondo del Libro. Y no se pensó como para vender el libro, sino que se pensó como para regalarlos a profes, para regalarlos a bibliotecas, ¿cachai? Así que nada, como libro regalo, así que te puedo mandar copias, no hay problema, Sí, y si lo quieres mándame, tener. porfis. Son cuentos de alumnos de quinto, sexto y octavo básico, de distintos colegios de acá de Arica. Ya, sí, Así por que favor. eso. Oye, muchas gracias por participar y estamos en contacto. ¿Ya? Cuídate. Muchas gracias por todo, gracias por la invitación. Chao, Chao, chao. chao. Acuérdense de suscribirse, dar me gusta y compartir. Adiós.